Hola, mi nombre es Alonso Márquez Hernández y el día de hoy les voy a presentar el póster titulado Transferencia radiativa de calor de campo cercano aumentada por campos magnéticos. Este trabajo lo realicé en colaboración con la doctora Xunashi Castillo López y el doctor Raúl Esquivel Sirvent en el Instituto de Física de la UNAM. En este trabajo les mostramos cómo podemos aumentar la transferencia radiativa de calor entre una superficie plana de carburo de silicio y una nanosfera de antimonuro de indio al aplicar un campo magnético externo. Esto es el resultado del acoplamiento de la resonancia plasmónica a la nanosfera con la resonancia polaritónica de la superficie. Alcanzamos un incremento en 2 órdenes de magnitud comparado con el mismo arreglo en ausencia de este campo magnético. El sistema a estudiar consiste en una nanosfera de antimonuro de indio suspendida a una distancia L de una superficie plana de carburo de silicio. A lo largo del eje Z alinearemos un campo magnético externo al cual le podemos modular la intensidad. Para entender mejor el fenómeno de transferencia de calor entre una nanopartícula esférica de antimonuro de indio y una superficie plana de carburo de silicio, es conveniente entender qué pasa con el efecto SEMA plasmónico. Al aplicar este campo magnético externo sobre la nanopartícula, esto induce una anisotropía sobre el tensor dieléctrico y esta anisotropía se expresa al obtener 2 nuevos modos plasmónicos en la partícula. Cada uno de estos modos tendrá una dependencia con el campo magnético, y dependiendo de la intensidad de esta, será si la respuesta es lineal y proporcional al magnetón de Bohr, como en el efecto de Zeeman cuántico, o si caerá en el régimen no lineal para campos más altos. Esta anisotropía también se podrá observar en las ecuaciones para la transferencia de calor radiativa. Podemos realizar una extensión de estas al incorporar la polarizabilidad eléctrica y la polarizabilidad magnética expresadas en los ejes principales del tensor de función dieléctrica de la nanopartícula. En las ecuaciones siguientes, los subíndices indican cada uno de estos ejes principales. Con todo lo anterior, podemos calcular el flujo de calor total como función del campo magnético. Al hacer esto, podemos notar que hay un aumento resonante de la transferencia de calor al aumentar este campo. Asimismo, podemos calcular las contribuciones eléctricas y magnéticas a la transferencia de calor, concluyendo que el modo predominante de esta transferencia es el modo eléctrico. En esta gráfica podemos observar un máximo para 21.75 Tesla. ¿Pero a qué se debe esto? Para entender mejor lo que está pasando, podemos calcular también el flujo espectral de calor como función del campo magnético. En la gráfica siguiente podemos notar 4 distintas curvas a 4 distintos campos magnéticos. Primero notemos que a campo 0 tenemos las resonancias correspondientes a la nanopartícula del lado izquierdo y la resonancia correspondiente a la superficie en el lado derecho. Al aumentar el campo magnético, debido al efecto SEMA plasmónico, observamos cómo una de las resonancias de la nanopartícula comienza a desplazarse hasta que finalmente, en el campo ideal de 21.75 Tesla, se acopla con la resonancia de la superficie. También podemos calcular cómo están contribuyendo cada una de las ondas P al flujo de calor para estos mismos campos magnéticos. En cada una de estas figuras observamos la contribución al campo a 0 Tesla, a 1.2 Tesla, a 10 Tesla y finalmente a 21.75 Tesla. Al igual que en las gráficas anteriores, podemos observar cómo a 21.75 Tesla satisfacemos la condición de acoplamiento entre las resonancias de la nanopartícula y el sustrato. Con lo anterior, podemos concluir que podemos, a través del formalismo de ejes principales, extender la ecuación de transferencia de calor relativa a un sistema anisotrópico. Además, manipulando la respuesta plasmónica a través de un campo magnético externo, podemos acoplar los modos de la esfera y la superficie, obteniendo un efecto resonante de 2 órdenes de magnitud en la transferencia de calor. El trabajo anterior culminó en la publicación de 2 diferentes artículos. El primero, publicado en 2020, que corresponde al efecto SEMA plasmónico, y el segundo, publicado en 2022, donde presentamos el aumento resonante de la transferencia radiativa de calor de campo cercano para este sistema. En ambos podrán encontrar una explicación más detallada de las situaciones presentadas, así como la discusión al respecto. Muchas gracias por su atención.